Todo hombre, hasta cuando no es consciente de ello, tiene sed de eternidad, de infinito, de trascendencia. No quiere que su vida termine aquí. Y le parece un absurdo, y claro que lo es. La vida que termina aquí es un absurdo total. Pero esa sed es en realidad sed de Dios, aunque no lo sepa. Como lo expresa el salmista en Salmo 42, mi alma tiene sed del Dios vivo. Pero, y esta es la buena nueva que Jesucristo nos está revelando, también Dios tiene sed, sed del hombre, sed de su salvación. Pues sí, hay una sed de Dios y una sed del hombre. Dice el mismo Salmo, un abismo llama a otro abismo. Tan solo el infinito, eterno amor de Dios puede colmar el vacío existencial que habría en el hombre si no se hubiese encontrado con Dios. Por ello, cuando no está Dios en el horizonte de una vida, de una sociedad, se vive la angustiosa contradicción entre el haber sido creado con anhelo de eternidad y la realidad de las propias limitaciones, de las fragilidades, de la decrepitud, de lo efímero de esta existencia nuestra aquí en la tierra. El diálogo comienza, recordemos, con el dame de beber, pero culmina con la pregunta de la samaritana: ¿dónde adorar a Dios? De la sed del Señor se deriva la sed de la samaritana: ¿dónde adorar a Dios? La sed del hombre y la sed de Dios se encuentran, sí, y se encuentran en la adoración. Se encuentran y se sacian recíprocamente, cuando el amor infinito de Dios llena el inmenso deseo de eternidad, de bondad, de verdad, de justicia, de belleza que hay en el alma humana. ¿Dónde debe ser adorado Dios? Y estamos llegando, como decía ahora, al final del itinerario, de este periplo que comenzó con el dame de beber. ¿Dónde debe ser adorado a Dios? De ser adorado Dios. Esa pregunta que hace la samaritana es en el fondo la pregunta que va acompañada a ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Porque una vez encontrado, a Dios se le adora. Saber de Dios, saber dónde se le tributa culto, es un anhelo constante y profundo del corazón humano. A veces ese deseo puede ser, y de hecho lo es, y además la mayor parte de las veces lo es, lamentablemente, ese deseo, puede ser ofuscado, puede ser sofocado, puede ser desviado, pero jamás cancelado. Sí, podrá tener otro signo. Es una sed de Dios que se manifiesta de una forma totalmente contraria, absolutamente contraria. Sin embargo, si rascamos, si vamos a lo profundo, es la sed del corazón humano, la sed de Dios. La adoración es una prioridad que viene de lo más profundo de la naturaleza del hombre, aunque no lo parezca. Jesucristo responde que ha llegado la hora en que los verdaderos adoradores no adorarán a Dios ni en el templo sobre el monte de los samaritanos, el templo sobre el monte Garizim, ni el templo judío de Jerusalén, sobre el monte Sión. Deberán adorar en espíritu y en verdad. Eso es lo que quiere el Padre. Y llega la hora, ya está aquí, dice. El discurso sobre esta adoración que busca el Padre se detiene allí. El Señor no agrega nada. Desde aquella hora, sugestivamente la hora del mediodía, y digo sugestivamente porque es la hora en que el Señor es crucificado, prontamente se desvelará que ese templo,
en el que todos deberán adorar en espíritu y en verdad, es el nuevo templo, el templo de la nueva y eterna alianza, el templo construido por Dios mismo, o sea, el cuerpo de Cristo. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré, había sido la respuesta de Jesús a los judíos que le demandaban un signo que validase su autoridad para la expulsión de los vendedores del templo. Eso lo tenemos en el capítulo 2 de Juan, en el versículo 19. Pues el signo, según lo explica el mismo evangelista, es el templo del cuerpo de Jesús. Sí, dentro de poco aquel templo habría de ser destruido, su cuerpo triturado, como lo habían profetizado profetas y salmistas. Y hago un excursus para los que quieran verlo en los profetas. Ahí tenemos los capítulos 50, 52 y sobre todo 53 de Isaías. Zacarías los capítulos 9 y 11 y 12. Jeremías el capítulo 10. Los Salmos 22, 41 y 69. Si hay material, ¿no? Bueno, vuelvo. Digo que aquello que había dicho el Señor, destruid este templo y en 3 días lo levantaré, se refería a su cuerpo. El templo ellos no lo entendían. Dice, ¿cómo poder? Llevó tantos años y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero dentro de poco aquel templo sí habría de ser destruido. El cuerpo de Jesucristo es el templo de la nueva y eterna alianza. Es el cuerpo ofrecido en oblación pura y santa al Padre para nuestra salvación. Por eso, al entrar en este mundo, dice Cristo, no has querido sacrificio ni ofrenda, pero me has formado un cuerpo. No has aceptado holocaustos ni sacrificios expiatorios. Entonces yo dije, aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Así está escrito de mí en un rollo del libro. Esto es de Hebreos, la carta a los Hebreos, capítulo 10, los versículos 5 al 10. Es el mismo cuerpo que fue entregado a los suyos sacramentalmente en la última cena. Sí, queridos hermanos, hemos llegado a la clave, su cuerpo, la Eucaristía. Mientras comían, Jesús tomó el pan, recitó la plegaria de bendición, lo partió y dándoselo a los discípulos dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Desde aquel momento en adelante, el templo de la nueva y eterna alianza es su cuerpo, y su cuerpo es, repitámoslo, la Eucaristía. La Eucaristía para ser celebrada, la Eucaristía para ser contemplada, la Eucaristía para ser adorada. La Eucaristía es ¿dónde? Es el lugar teológico donde nos encontramos íntimamente con Dios, en la carne de Jesús, y porque lo encontramos, lo adoramos. Respondamos a la llamada del corazón del Señor, dame de beber. Vayamos a adorarlo en el Santísimo Sacramento. Es Él que aún nos dice, tú me darás aquel poco, y yo te daré todo. Te daré el agua viva, si tú conocieses el don de Dios. Si tú conocieses quién soy yo. Qué intercambio maravilloso nos propone el Señor. El poco por el todo. En aquel poco, sin embargo, estoy todo yo, con mi pasado y mi presente, para ser como la samaritana, purificado, transformado por Él, para dejar las oscuridades del pasado clavadas en la cruz y abrirme a su reino de perdón, de misericordia, donde Dios es todo en todos. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar.